En informativo NTR. Entrevista. Saludo con gusto y le doy la bienvenida al programa a Antonio Ortiz Mena, presidente del Comité Técnico de Estrategia TEMEC del COMCE. Recordemos que el COMCE es el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Antonio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días, Guillermo, a ti, a los radioescuchas. Antonio, estamos en la antesala de la revisión del TEMEC. Ya hay conversaciones rumbo a ese momento que ocurrirá en 2026. ¿Dónde está parado México en este momento? Mira, Guillermo, yo creo que México está parado en un buen lugar y te voy a decir por qué. En primer lugar, y quizá lo más importante, es que se ha mantenido un diálogo abierto con el presidente de Estados Unidos, quien es al final del día quien toma las decisiones, no necesariamente el representante comercial, el secretario del comercio. Las decisiones importantes las toma el presidente Trump y el tener acceso directo a él nos coloca en una situación muy distinta a muchísimos otros países. Eso es lo primero, Guillermo. Y lo segundo es que por ese diálogo hemos podido ir avanzando en atender inquietudes, lo que en este medio llaman irritantes, como si fuera, algún chile que pica mucho y te quema la boca, pero aquí le llaman los irritantes comerciales, para poder tener la mesa de revisión lo más limpia antes de que formalmente comience. Entonces, por estas dos razones, por ahora yo diría que vamos bien, Guillermo. Antonio, antes de llegar a la revisión del TEMEC, habrá que sortear el tema de los aranceles. La presidenta Sheinbaum da a entender que después de su llamada con Donald Trump el sábado pasado, parece haber un buen panorama, pero Trump es impredecible. ¿Cómo ves las cosas? Mira, yo creo que las dos vertientes son ciertas. Se ha avanzado y Trump es absolutamente impredecible. Yo diría que se ha avanzado más del lado de las barreras no arancelarias que de los aranceles. Me explico. Las barreras no arancelarias son medidas que toman los países para regular el comercio. Estas pueden incluir cuotas, es decir, te acepto hasta cierto volumen de exportaciones, o cuestiones regulatorias que tienen que ver con la salud humana o salud animal o con el etiquetado, etcétera. Y Estados Unidos tiene una serie de inquietudes sobre barreras no arancelarias de México, autorizaciones, por ejemplo, para dispositivos médicos, para medicinas, otras regulaciones en servicios financieros, y se ha venido avanzando en esos temas, en donde los avances no son los ideales o lo que esperaríamos nosotros de Estados Unidos, ya que México coopera, es en el tema de los aranceles. Y en particular, yo diría, los aranceles que Estados Unidos ha impuesto a las exportaciones de acero de México y los llamados aranceles del fentanilo y de la migración indocumentada. Ya hace un buen número de meses que Estados Unidos impuso un arancel del 25% a exportaciones mexicanas que no entran bajo regla del TEMEC. Hay distintos estimados, digamos un 30% de las exportaciones no entran bajo regla TEMEC y es así, están enfrentando estos aranceles del 25%. Es donde estamos ahorita parados, Guillermo. Antonio Ortiz Mena, hablando de lo impredecible de Donald Trump, estamos ante un encontronazo entre Estados Unidos y Canadá en materia comercial. No sabemos en qué va a terminar, pero mina la conversación entre los tres socios del TEMEC. ¿Cuál puede ser el alcance de este nuevo diferendo entre Estados Unidos y Canadá? ¿Y cómo juega México en este diferendo
Antonio Ortiz Mena. Mira, pregunta muy pertinente, Guillermo. Le recuerdo al auditorio, el estado de Ontario, en Canadá, sacó un anuncio en Estados Unidos donde se escuchaba en audio al expresidente Ronald Reagan diciendo que los aranceles son perjudiciales. Este es un audio real, es un audio legítimo. Sin embargo, la administración Trump expresó molestia, dijo que no expresaba la visión del presidente Reagan, yo diría que sí la expresaba, y amenazó con aumentar en 10% más los aranceles que ya tiene frente a Canadá. Entonces, digamos, esta es la situación. ¿Qué va a suceder? Nadie lo sabe, pero yo sí he visto al gobierno de Estados Unidos mostrar molestia y después llegar a importantes acuerdos. Ahorita, en donde yo me estoy fijando más es en la próxima reunión del presidente Trump con el presidente de China, Xi Jinping. La guerra verbal ha sido fuerte de ambos lados. Hay algunos aranceles muy altos de Estados Unidos con respecto a China, pero no me sorprendería que llegaran a un acuerdo entre Estados Unidos y China, así como no me sorprendería que también se llegara a un entendimiento entre Estados Unidos y Canadá. Eso por lo que se refiere a Estados Unidos y Canadá. ¿Y a dónde queda México en esto? Yo creo que para México es cada vez más claro, y así lo es para Canadá, que nos conviene mantener el acuerdo trilateral y cooperar a fondo entre los tres países para poder hacer frente a la turbulencia económica internacional, que en términos generales es así, no va a terminar, Guillermo. El desorden internacional, así le llamo yo, va a permanecer los próximos años. Antonio, ¿cómo debemos ver hacia el libre comercio en el mundo con todo lo que ha sucedido desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y a esta euforia, arancelaria del presidente de los Estados Unidos? Mira, yo creo que tanto el desorden va a permanecer como algunos aranceles del lado de Estados Unidos. Y esto es por dos motivos. Uno, quiere proteger el presidente Trump algunas industrias estratégicas mediante el uso de aranceles. Pero número dos, y yo creo que esto es más importante, el presidente está utilizando a los aranceles como fuente de ingresos. En Estados Unidos se ha dado una importante reducción de impuestos, lo que implica, al menos en el corto plazo, una reducción en la recaudación. Y el complemento de los ingresos para Estados Unidos va a venir de los aranceles. Yo creo que en cierto monto y en cierto rubro llegaron para quedarse. Dicho eso, Estados Unidos requiere de una serie de insumos para ser competitivo, entonces es un contrasentido ponerle aranceles a muchos productos que compra. Y número dos, Estados Unidos no puede vivir de su propio mercado interno, aunque sea la economía más grande del mundo, necesita vender sobre todo productos agrícolas, algunos productos manufacturados y el acceso a mercados como el de México, que es su primer socio comercial, y el de Canadá, que es su segundo socio comercial, es esencial para la economía y para la política de Estados Unidos. Todo el sector del campo, tanto de granos como de animales, es políticamente importante y ese sector depende en gran medida de México y de exportación a otros países. Entonces Estados Unidos también necesita llevar la fiesta en paz con países a los que les vende, Guillermo. Antonio Ortiz Mena, déjame recurrir a tu experiencia para preguntarte también acerca del futuro del comercio entre México y China ante las presiones de los Estados Unidos. ¿Cómo se ve? Mira, México ha tenido dificultades comerciales con China desde hace décadas. De hecho, México fue el último país
en votar en favor del ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio. Esto se debe a que China compite con México en terceros mercados, en exportaciones manufactureras de México, y en parte a una inquietud, yo diría en cierto grado muy bien fundamentada, sobre prácticas desleales de comercio de China. Esas prácticas tienen que ver con la exportación de productos a costos artificialmente bajos y o con subsidios ilegales que le otorga el gobierno chino a empresas chinas y con los cuales es imposible competir. Entonces, las inquietudes de México son parecidas a las inquietudes de Estados Unidos y yo creo que es perfectamente posible combatir estas prácticas desleales de comercio, reforzar la cooperación con Estados Unidos y con Canadá para que haya una visión norteamericana sobre cómo atacar estas prácticas y al mismo tiempo cumplir con las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Para combatir estas prácticas de China, Estados Unidos está violando sus compromisos de la OMC y México, para combatir esas prácticas desleales, está cumpliendo con sus reglas. No sube los aranceles más allá de lo que nos permite la OMC. Así que hay similitudes, Guillermo, pero también algunas diferencias importantes. Antonio Ortiz Mena, presidente del Comité Técnico de Estrategia TEMEC del COMCE, Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Siempre con mucho gusto, Guillermo, y estaremos atentos a la revisión del TEMEC. Muchas gracias nuevamente, Antonio. Muy buenos días. Con esto nos vamos a un corte. Volveremos con más noticias. Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz.